Desde Junts per Catalunya consideramos que para frenar la curva de contagios debemos establecer un mayor grado de confinamiento. Es por este motivo que hoy no nos hemos desplazado al Congreso de los Diputados y aunque hoy podemos votar telemáticamente, no podemos hacer una intervención telemática. Por tanto, vamos a fijar a través de esta intervención, de este vídeo, nuestra posición respecto a los tres reales decretos ley de carácter económico y que hoy se convalidan en el Congreso de los Diputados, el 6, el 7 y el 8/2020. En todo caso, estos decretos en la mayoría de los aspectos son absolutamente insuficientes y en algunos de los casos estas medidas no solo se deben ampliar, sino que se deben complementar. En el ámbito estrictamente social, entendemos que lo que establece el artículo 4 del Real Decreto 8/2020 en cuanto a la garantía de suministros para las personas vulnerables es necesario, pero es insuficiente. Un mes no va a ser suficiente y por tanto entendemos que se debería ampliar. También entendemos que se debe ampliar el supuesto que se establece la moratoria para el pago de los créditos hipotecarios de la primera vivienda para personas vulnerables. Entendemos que no solo se debe suspender el pago de los créditos hipotecarios, sino también se deben suspender los alquileres que están pagando todas estas personas vulnerables. En cuanto a los ERTES, también entendemos que se ha agilizado el trámite y estamos de acuerdo, pero se deben modificar todavía algunos aspectos. Los ERTES de fuerza mayor deberían ampliarse, se están quedando cortos tal como establece actualmente la normativa y se debe proteger más a los trabajadores afectados por estos ERTES. Hoy, si no vamos a proceder a ninguna modificación, si el Ministerio no hace ninguna corrección, las personas que dejan de cobrar los 15 días de nómina del mes de marzo no van a cobrar su subsidio de desempleo hasta el 10 de mayo. Eso debemos solucionarlo, nos parece absolutamente exagerado. También en cuanto a la prestación extraordinaria para los autónomos que cesan su actividad, entendemos que se deben modificar algunos de los parámetros. La reducción del 75% de los ingresos nos parece muy elevada. Tendríamos que establecer que estos ingresos, una reducción de un 40 o un 50% como mucho. Por tanto, también entendemos que eso es aspecto a modificar. En las medidas de carácter ya más estrictamente económico que afectan directamente a las empresas, debemos hacer una consideración. En estos momentos las empresas van a necesitar crédito, pero más que crédito, en estos momentos necesitan efectivo y a veces el efectivo no se debe conseguir endeudando más a la empresa, sino que la empresa consiga detener sus pagos. En estos momentos el grifo de los ingresos para muchas pequeñas y medianas empresas y grandes empresas se ha cerrado. Si no conseguimos cerrar el grifo de los pagos, vamos a provocar una situación de difícil solución. Es por ello que es incomprensible que en estos momentos, en las medidas del ámbito tributario que se hayan tomado, no se consideren unos aplazamientos para empresas que facturen más de 6 millones de euros sin aportar aval y a una limitación de 30.000 euros. Esta limitación entendemos que debería ser como mínimo a 100.000 euros para poder aplazar los próximos pagos de IVA, algunos a final de este mes, otros el día 20 del mes de abril, de IVA, de retenciones, el pago a cuenta de impuestos sobre sociedades y este aplazamiento también se debería hacer efectivo para las cotizaciones a la seguridad social. En el ámbito de las medidas tributarias, nosotros también entendemos, y lo haremos próximamente, que se debe bonificar el impuesto sobre sociedades para aquellas empresas que no distribuyan sus beneficios y que se comprometan a mantener el número de trabajadores, el número de empleos que tenían antes del inicio de esta
de esta crisis. También para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, para los pymes, para los autónomos, entendemos que se debía establecer una moratoria en los alquileres, una moratoria en los alquileres que se debería subsanar a lo largo del próximo año. También para frenar estos pagos, para frenar la salida de recursos de las empresas, entendemos que es absolutamente necesario establecer una moratoria en todos los pagos de las operaciones financieras que les venzan a estas empresas afectadas por las medidas del COVID-19 y que deberían abarcar la moratoria en los pagos de los créditos, no solo los créditos hipotecarios, los créditos de cualquier tipo, los leasings y también, obviamente, una moratoria en los vencimientos de todas aquellas operaciones financieras, pólizas de crédito, pólizas de descuento que en estos momentos van a tener que afrontar las empresas. Porque, repito, las empresas necesitan crédito, pero también lo que necesitan es cerrar sus vías de desagüe de liquidez que en estos momentos es lo que más les preocupa. También en este ámbito económico entendemos que se deben tomar estas medidas de crédito, que nosotros complementaríamos también con una aportación o con una subvención a 2 años, 3 años vista en forma de cancelación de estos créditos por parte de la Administración, de lo que podríamos entender una subvención de un porcentaje pequeño de este crédito, condicionado a que las empresas mantengan sus puestos de trabajo. En cuanto a las otras medidas de estos reales decretos, y voy terminando, tenemos algunas, no dudas, sino discrepancias cuando se establece que hay una aportación de 2.800 millones de euros para la sanidad de las comunidades autónomas, se obvia manifestar que esto no es una mayor financiación a las comunidades autónomas, sino es una entrega a cuenta. Y nosotros entendemos que ante la situación sanitaria lo que debía ser es una mayor financiación, no un anticipo a través del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Y para ir terminando, esta semana hemos visto, este fin de semana hemos visto como la presidenta de la Comisión Europea aplicaba la cláusula de salvaguarda y dejaba sin efecto el pacto de estabilidad en el marco de la Unión Europea, y eso tiene unas consecuencias para los estados, que aquellos objetivos de equilibrio fiscal dejan de ser aplicables. Por tanto, entendemos que se impone claramente la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta modificación de la Ley Orgánica 2/2012 tiene que tener varios efectos. Tiene que tener unos efectos, obviamente, para el conjunto del Estado español, donde tendrán que aprobar un nuevo techo de gasto, donde los objetivos de déficit globales tendrán que ser muy diferentes. Entendemos que tiene consecuencias para las comunidades autónomas. El objetivo de déficit del 0,2 aprobado hoy por hoy no tiene ningún sentido, deberá modificarse. Y para las corporaciones locales entendemos que se debe modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para conseguir esencialmente varias cosas. Primero, eliminar la regla del gasto. En estos momentos de crisis no va a tener ningún sentido. También se debe posibilitar, y esto es muy importante, que todos los remanentes de tesorería que tienen en estos momentos los ayuntamientos los puedan disponer libremente. Los puedan disponer libremente no solo para hacer políticas sociales, como se establece en uno de los reales decretos ley, sino también se deben eliminar para que puedan hacer políticas de promoción económica, de ayuda a la pequeña y mediana empresa, al comercio local, a las empresas locales. Se debe modificar. Miren, solo un dato. El tercer trimestre del 2019, el Banco de España nos indicaba
que las corporaciones locales, los ayuntamientos, tenían depósitos bancarios que se corresponden en gran medida a este remanente de tesorería, a este superávit acumulado por valor de 28.700 millones de euros. Imagínense qué se podría hacer a las economías locales, a las economías de nuestros municipios, si los ayuntamientos tuviesen la capacidad de inyectar, ya no digo el 100% de estos depósitos, porque no sería cierto, pero sí el 70 al 80% de estos 28.000 millones de euros. Sería una gran ayuda. Es por este motivo que, obviamente, nosotros consideramos absolutamente insuficientes, votamos a favor de estas medidas, esperemos que se tramite como proyecto de ley y en todo caso vamos a seguir con nuestra tarea de ir aportando al Gobierno nuestras propuestas, no solo vía parlamentaria, sino también a través de aportación directa a cada uno de los ministerios. Y repito, una llamada a mantenerlos confinados en la máxima medida posible. Esperemos que si haya nuevos plenos en el Congreso de los Diputados, nosotros podamos votar telemáticamente como estamos haciendo hoy, pero también podamos intervenir telemáticamente como hoy no tenemos esta posibilidad.